Pero en ese instante el duque entra rápido llamando a Ivana. Este se ve muy preocupado. Y todo esto mientras la pequeña se sigue revolcando en el suelo. Esta dice que está muriendo de nuevo. Ante esto vamos el rostro de la doctora que llama a Eva, pero el duque toma la mano de su hija, y este le pide a Ivana que se calme, a lo que la pequeña le dice que si quiere su poder puede tomarlo. Su padre le pregunta que qué dice, y la protagonista dice que ahora mismo, solo le pide que lo tome todo, porque si hace eso finalmente. Su padre se queda en silencio y podemos ver esta aura que empieza a irradiar. Una aura tan fuerte que afecta a la criada de antes. El duque le pregunta a esta misma que qué demonios es eso, y ella dice que eso es. También vemos a Valeria bastante preocupada. Esta llama a su padre y le dice que él va, pero el duque, muy serio, le pide que lo diga bien. Esta se ve más preocupada que antes, y le dice que van a CRE que la bañera es un altar. El duque dice que es correcto, y este sigue llamando a Ivana, pero la pequeña no deja de llorar, y su padre le pide a Ivana que abra los ojos y mire apropiadamente. Esto mientras ya le carga, y este le grita a Ivana, haciendo que la pequeña abra los ojos. Pero bueno, su padre le pide que mire dentro y la pequeña se sorprende bastante, creándose este momento de silencio. Pero nuevamente esta vuelve a aterrarse, y vuelve a tapar su cara mientras sigue llorando. Esta se lanza al suelo, y pide que por favor terminen con eso, por favor. Pero en ese instante su padre desenvaina su espada, y llama nuevamente a Ivana mientras apunta hasta cierto lugar con ella. Este le pide a Ivana que mire lo que está delante de ella, alzando su mano, obvio con su espada en mano. Esto mientras sorprende a ambos hermanos gemelos de la protagonista, rompiendo la bañera de un espadazo, sorprendiendo también a la sirvienta y a la doctora, haciendo que la pequeña quien lloraba se detenga por un segundo. Y su padre, frente a la bañera rota, le pide que mire, diciendo que el altar ha caído, y este le dice que eso que le molestó es un desperdicio, nada más y nada menos. Y se puede romper blandiendo la espada. Este se inclina ante una pequeña Ivana aún temblorosa, y le dice que ella también puede hacerlo. La pequeña pregunta si cree que puede hacerlo. Esta lo vuelve a preguntar, mientras llora, pregunta que si acaso puede destruirlo, y su padre dice que por supuesto, porque si él lo hizo ella también. La pequeña dice que ella, realmente, y vuelve a preguntar si puede hacerlo, y todo esto mientras sigue derramando sus lágrimas. Y su padre dice que lo promete, porque le está diciendo que realmente ella puede destruir ese altar, por ella misma, viendo nosotros a la pequeña llorar, pero no de dolor como antes. Y mientras su padre le abraza, le pide que ya no tenga miedo porque él está ahí. Y ante esto la pequeña sigue llorando llamando varias veces a su papá, el mismo que le dice que sí a Ivana, porque no volverá a ser herida de nuevo. Después de esto pasó un momento, y vemos esta escena muy espumosa. También vemos a la pequeña entre toda la espuma. Y alguien llama a la señorita, es la sirvienta, porque si el jabón le entran los ojos le dolerá, así que le pide que lo cierre un poco. Y sí, esta parece que lanza una gran cantidad de agua, pasando más adelante donde vemos al duque. Y la sirvienta dice que han terminado. Esta le pide a la señorita que salga, porque puede mostrarle al duque lo limpia que quedó. Y sí, aquí vemos a nuestra protagonista más linda y hermosa que nunca, y mientras la sirvienta sonríe, pregunta que si no es hermosa, porque después de tomar un baño ella se parece realmente a la señora Wilgore. Y sí, esta sorprende a su padre, mientras seguimos viendo a este hermoso ángel. Y el duque responde que sí, y es bastante linda. Pero bueno, la sirvienta llama al maestro y le pregunta si puede secar el cabello de la señorita. El duque pregunta si él, y la sirvienta dice que es porque usualmente el padre lo hace por su hija. Esto preocupa un poco al duque, y vemos a la pequeña algo decaída. Y sí, su padre se queda viéndole, se inclina y llama a Ivana. Y vemos a la pequeña agarrar uno de sus dedos, creando cierta satisfacción en el rostro del duque. Estos empiezan a caminar, llegando a cierto lugar, cosa que sorprende a la pequeña. Esta se queda viendo una silla, y piensa que debe ser doloroso caerse de esa silla. Pero su padre le pregunta si quiere que le ayude a subir, y la pequeña se queda viéndole. Y su padre vuelve a llamarle, porque si no le gusta algo debe decírselo. Y la pequeña piensa que no lo ha dicho y pareciera como si él pudiera leerle la mente. Y esta dice que le da miedo caerse de la silla, y su padre dice que lo entiende. Podemos ver que algo sorprende a la pequeña, y es levantada del suelo, siendo ella sentada en las piernas de su padre, porque si le abraza así no se caerá. Pero la pequeña le pregunta si no es pesada,
y el duque dice que su madre también lo era, así que no tiene que preocuparse. Y esto, mientras empieza a secar su pelo, preguntándose a la pequeña si su madre también lo era, pero bueno, al parecer pasó un momento. Y la pequeña piensa que es un pelo negro azabache, y extraños ojos de gatos. El duque se queda viendo, y le pregunta a Ivana si está incómoda. La pequeña gira su cara varias veces en señal de que no, y le dice a su padre que sus ojos son extraños, justo como lo de los gatitos. El duque se ve algo preocupado ante esto, y se pregunta si Louis predijo eso e hizo esos muñecos. Este se queda viendo, y empieza a derramar una lágrima, dándole las gracias a Ivana, a su querida hija. Después de esto pasó un momento, y llegamos a la noche, donde el duque ya ha dormido a la pequeña y está sentado a la orilla de su cama. Este hombre llega, y dice que está muy sorprendido porque ella luce exactamente como la señora Wilgore. Pero el duque llama a Caín, y le dice que ella es la hija de Louis, preguntándole si no es un hecho que se parezca. Caín pone un pero, diciéndole a su maestro que él tiene sangre real y no es fácil que su sangre no sea transmitida, mencionando que el poder de la realeza está relacionado con el legendario Imperio Valdemir, y los jóvenes maestros no tienen los ojos afilados, pero aparte de eso sus ojos son amarillos y tienen el cabello negro como él. Pero la única que no tiene características de la realeza es la señora Ivana. A esto, el duque se ve irritado y dice que simplificado. Le pregunta si cree que ella no es su hija, y Caín grita que nunca sería capaz de ser tan irrespetuoso, y le pide que por favor le crea. El duque dice que muy bien, pero resalta que cuando miran a Ivana todo el mundo piensa eso, y es curioso como todo el mundo anhela el poder de la grande deidad, pero nadie se molesta en investigar sobre ella, porque la sangre es real, es especial. Pero este pregunta, que por qué nació Ivana con los rasgos de Louis, porque con una cuidadosa consideración resulta ser bastante simple, y la grande deidad es un poder divino que parte de Dios, y es lo suficientemente fuerte como para opacar el poder real. Y eso es lo que la gente anhela, pero cuanto más lo desea más locos se vuelven por ello. Esto preocupa a Caín, y el duque dice que si la pierden una vez más, no pueden volver por segunda vez. Y este le pide que cuide bien de ella, porque no perdonará ningún error. A lo que Caín le dice que sí, a su maestro. El duque se queda viendo a su hija nuevamente, la cual está durmiendo, y esto mientras piensa que le protegerá, y no importa lo que pase, definitivamente mantendrá su seguridad. Después de esto pasamos al otro día, y vamos a la doctora a exclamar a Dios. Esta llama a Eve, porque realmente quedó impecable después de un baño y es bastante linda. Esta se agacha, y le dice a Eve que es realmente linda. En ese momento vemos a la pequeña algo decidida. Esta toca a la doctora pero instantáneamente se esconde detrás de algo. Y la doctora recuerda lo que dijo su padre, porque Ivana tiene mucho miedo de la palma, y por lo tanto cuando le dé la mano debe poner el dorso de su mano hacia arriba, no la palma porque así no le tendrá miedo. Y la doctora piensa que le presta mucha atención, y esta misma le pregunta a Ivana si puede dejar de ver sus heridas una vez más. La pequeña dice que no se siente herida, y la doctora dice que tal vez hay lesiones que ella no conoce, porque las heridas que no son dolorosas en absoluto, son a veces las heridas más dolorosas del mundo. Recordando a la pequeña, cuando su padre dijo que ninguna herida en ella no es dolorosa, solo hay heridas que pretenden que son demasiado grandes y dolorosas que hacen que no se puedan sentir las otras heridas. Y la pequeña preguntó que si las heridas deben doler, porque odia el dolor. Y su padre dijo que las heridas y el dolor deben desaparecer, porque si lo comparte con alguien desaparecerá más rápido. En ese momento la pequeña suspira, y le dice a la doctora que su papá dijo que si las comparte con alguien desaparecen rápido, y ese es el por qué su papá le dijo que se quedara con él, porque si tiene heridas, esta pregunta si puede compartirla con ella, o si acaso estará a su lado, porque odia el dolor y no quiere ser herida nunca más. A esto la doctora dice que muy bien, y entonces se quedará con ella si su padre se queda a su lado para compartir el dolor de Eve. Y ésta le pide que le permita curar sus heridas más rápido que nadie, preguntándole si está bien, acercándose la pequeña nuevamente a la doctora, sonriéndole felizmente, y haciendo la doctora lo mismo, prometiendo esta hacer que el dolor de Eve se vaya en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento la doctora se ve preocupada, y esta piensa que obviamente después de romperse no fue tratada adecuadamente, por lo que sus huesos estaban desalineados y su pelvis estaba torcida. Esto mientras toca a la pequeña,
porque las cicatrices y moretones que le dejaron en el cuerpo son más serios de lo que pensó y, si temía que los monstruos se desbordaran, debió haber pedido ayuda. Pero se pregunta que cómo torturaron a un niño y extrajeron su poder de esa forma, y se ve muy indignada, porque esos locos deben sufrir lo mismo. Pero en ese momento la doctora está fuera y vemos a alguien llegar. La doctora se ve preocupada, pero gira hacia un lado. Aquí vemos a los hermanos de la protagonista y Valerie le pregunta a la doctora que cómo está su hermana, que si aún está enferma o que está sufriendo ahora. La doctora se queda boca abierta y suspira, pensando que debieron haber pensado que lo que pasó el día anterior fue por ellos. Pero la doctora dice que la señorita Ivana está muy saludable y lo que pasó el día anterior no es causa de ellos dos. Eso es algo por lo que la mansión compañera de mármol tuvo que pasar más de una vez. Pero Valerie dice que si no lo hubieran dicho, ¿qué pasaría? Pero la doctora dice que no, mejor dicho, es mucho mejor, porque si hubiera sido en medio del deporte, la señorita no habría escuchado ni siquiera las palabras del duque y como era ahora. Las cosas podrían haberse resuelto más rápida y fácilmente. Valerie le pregunta a la doctora si cree eso, y ésta responde que nunca mentiría sobre eso, porque no es como si el duque le hubiera dejado al lado de Ivana en Barde. Ambos gemelos se ven algo sorprendidos, pero la doctora dice que la señorita no los culpa a ninguno de ellos dos, pero Luan pregunta si estaba muy adolorida su hermana, y la doctora dice que ni siquiera puede imaginar el dolor que la señorita Ivana está atravesando, y por tal razón, tienen que amarla tanto que ella pueda olvidar todo rápidamente. Esta le dice que adelante, porque ellos pueden darle amor fraternal. Los hermanos se quedan viendo y ambos se toman de la mano y dicen que está bien, y mientras se marchan, estos dicen que lo harán. Ante esto, la doctora se sorprende por algo y dice que no pueden comentar sobre lo que ocurrió el día anterior, pero esta se ve algo preocupada y feliz a la vez, y piensa que ellos corren muy rápido, pero de cualquier forma, no correrán la voz. En ese momento, llegan nuevamente con la protagonista. Estos empiezan a discutir porque de verdad es hermana de ellos. Valerie dice que así es su verdadera hermana. También la protagonista se ve como que no entiende, pero se ve muy linda. Esta empieza a acercarse y le pregunta a los chicos si no jugarán a la pelota ese día. Ambos gemelos se quedan viéndole con la boca abierta, recordando cuando la doctora les dijo que ella no los culpará a ninguno de los dos, y tras pasar este pensamiento, ambos sonríen bastante lindo y le dicen que sí. Van a jugar a la pelota como su hermana quiere. Inmediatamente pasamos a otro lado, y alguien pide que por ahí vaya otra persona. Dice que si grita, la pelota rodará para allá. Esto mientras vemos al duque y alguien dice que siempre que la pase bien. Otra persona pregunta si debe volar su cabello, pero la pequeña protagonista está feliz y dice que puede controlar la pelota sola. El duque se queda viendo por una rendija. Este tiene un rostro muy feliz y piensa que son muy revoltosos. En ese momento, los chicos se quedan viendo algo, y Valerie le dice a su padre que ha llegado. Luan pregunta si ya es la cena, y el duque dice que sí, y es tarde, así que deben regresar a su habitación. Ahora, en ese momento, este coloca la comida en una mesa, y Ivana pregunta si dejará de jugar ahora. Su padre dice que sí, y sus hermanos vendrán el próximo día también, así que deben tomar un descanso. En ese momento, la pequeña le pregunta, ¿seguirán el próximo día? Y ambos hermanos dicen que sí, seguirán jugando el próximo día y todos los días en el futuro. Estos dicen que se marchan, y así mismo lo hicieron. En ese momento, el duque le pide a Ivana que coma, y este dice que cuando come con un plátano en el suelo, le duele la espalda y el cuello, así que eso es una mesa y le hará sentir más cómoda. El duque piensa que es cierto, porque cuando comía, siempre comía en una mesa con su madre. La protagonista pregunta que qué es eso, que si no es fresa roja. Esta se ve desconcertada, pero su padre dice que eso es pasta y la salsa roja fue hecha con tomates y además de las frutas hay muchos frutos rojos. La protagonista pregunta si son sabrosos, y el duque dice que le gusta eso, y le pregunta a la pequeña si le gustaría comerlo. Esta abre la boca y lo prueba, y dice que eso es rico. El duque le pregunta cómo está, y aquí vemos a la protagonista todavía disgustada con la comida. Su padre se desconcierta, pero este le pasa el jugo y le pide que lo tome. La pequeña lo hace y empieza a beber lentamente. El duque le pregunta si estaba mal la pasta, y la pequeña dice que estaba increíble. Y su padre le pregunta si le gustaría intentar con eso,
porque ese es el macarrón y son muy dulces y deliciosos. La pequeña se ve sorprendida y pregunta que cómo que dulce. Este empieza a masticar, y cuando lo prueba, dice que es delicioso. Este empieza a comerlo todo, y su padre llama a Ivana algo preocupado y le dice que puede comerlo lentamente, porque nadie se los va a quitar. Todos son suyos. La pequeña pregunta que cómo que de ella, y esta se pregunta que si incluso si come despacio su papá no se enojará, o que si es comida para ella, o que por qué es de ella. En ese momento, el duque le pregunta a Ivana si no quiere comer más, y esta dice que sí. En ese momento, pasamos a otro lado, a lo que parece un castillo, y dentro hay unas personas en silencio. Este hombre que se parece al duque dijo que, aunque Ivana tuvo un accidente, su condición mejoró mucho después de las dificultades. Aquí vemos el rostro feliz de una chica y la preocupación de este hombre, y esta persona que se parece al duque dice que así que puede ir a verla, pero la joven del cabello amarillo le dice que no a su majestad. En ese momento se crea un silencio, pero su majestad le pide a Ede que se prepare para ir al ducado de inmediato, pero la chica le dice que no puede, y su majestad vuelve a repetir lo mismo, y la chica le dice al señor Massain que si se va, no lo perdonará. Pero aquí vemos a Ede suspirar, y este quiere que paren, pero Massain cierra los ojos, y mientras los abre, dice que así es porque si va, habrá un gran revuelo, y entiende que Ivana debe estar escondida en lo más posible en la mansión del duque, porque incluso sabe que ni siquiera Útil ni Mariela pueden actuar precipitadamente. La chica dice que por supuesto, y entiende perfectamente su deseo de conocer a la princesa Ivana, pero ella diría que son una familia recién reunida y es mejor darle su propio tiempo. Massain se ve algo triste y dice que mirando la carta, parecen ser felices y pasan tiempo juntos. Este dice que se convirtió en el emperador solo por ese día, y debería haber entregado el trono a Dante, porque entonces, así podría haberse convertido en duque y conocer fácilmente a Ivana en el palacio imperial. Este dice que es una pena y le enviará un montón de regalos. Este pide que consigan algunos juguetes y los envíen a la mansión del duque. La chica dice que eso es bueno y pregunta cuál es su presupuesto porque el Tesoro Nacional está bastante lleno, por lo que se puede sacar mucho. Ede le grita que espere y pregunta por qué sacarían el presupuesto para la princesa del Tesoro Nacional, porque eso no es posible. El emperador le pregunta a Ede qué tonterías dice, porque teniendo en cuenta la compensación que Louis debería haber recibido del imperio, ni siquiera cuenta. Y este pregunta si no deberían llenar al menos 5 carruajes con regalos. La chica dice que es una gran idea y, si es posible, pregunta si puede ir, y el emperador dice que, por ser la hija de Louis, le dará un permiso especial. Estos empiezan a hablar y la chica pregunta qué tal una corona, y el emperador dice que es una buena idea. Pero Ede está muy enojado y pregunta qué diablos. Este se gira y piensa que es cierto que una apropiada compensación no fue dada. Inmediatamente pasamos a otro lado y aquí vemos a la protagonista junto a la doctora. La doctora piensa que no está segura si es por la buena alimentación, las apropiadas horas de sueño o el tratamiento, pero su condición ha mejorado. Esta le dice a Eve que hizo un gran trabajo ese día. Aquí vemos a la pequeña levantar los brazos mientras la doctora dice que es muy cool, pero piensa que, sin embargo, el problema aún radica en los huesos dislocados y en la pelvis, y que sus huesos vuelvan a su posición original es muy difícil y primero tiene que corregir sus huesos poco a poco, pero será un proceso muy doloroso y necesitará hablar con el duque. En ese momento, la doctora se pone en pie y también llega el duque, el mismo que pregunta si terminaron ya. La doctora dice que así es, pero se queda viendo a la protagonista y pensando en ella como un cachorro, se pregunta si acaso quiere ser abrazada y es muy linda. Por cierto, en ese momento, la protagonista llama a su papi y vemos la felicidad que yace en el rostro del duque, el mismo que le pregunta si se portó bien durante el tratamiento. La protagonista dice que sí, y esto mientras se queda viendo los dulces que lleva su padre en la mano, el mismo que le dice que es una buena chica y le pregunta qué tal si comen pastel. La pequeña dice que sí, mientras la doctora dice que se retirará para que puedan disfrutar de su tiempo juntos. El duque dice que muy bien, e inmediatamente empiezan a comer. La pequeña dice que es fresa, mientras el duque le acerca un bocado, ésta lo come y dice que es muy rico, pero en ese momento algo le sorprende y el duque dice que ese sonido deben ser Luan y Valerie, y este le pide que no se preocupe. Y sí, efectivamente, vemos 2 pies similares. Valerie exclama Dios y dice que es verdad,
y Luan pregunta que cómo pudieron excluirlos y comer pastel solo con Ivana. Pero el duque le pide que la llamen hermana y aquí vemos a los gemelos secretar algo mientras el duque se ve muy desconcertado. Estos se mueven rápido y aquí los vemos venir ambos con más bocadillos. La protagonista se desconcierta al ver esto y los gemelos se ven algo preocupados. Pero Luan se acerca a la protagonista con una pequeña galleta y el duque la mira y vemos que la pequeña acerca a su mano y toma la galleta. Ambos gemelos se sientan y todo esto mientras el duque está feliz y la protagonista sigue comiendo. Sí. Pasaron un momento muy divertido bastante, digamos. Por el duque se pregunta que por qué tantas personas están interrumpiendo ese día. Esta pregunta que quién es y aquí vemos que llega este hombre y le dice al maestro que es Den y ha llegado una carta de su majestad. La pequeña llama a Gerard y el duque piensa que sí es Gerard y este se pregunta que cómo es posible para Ivana conocer el nombre del emperador porque solo las personas cercanas a él lo llaman así. Pero en ese momento, el duque piensa que es más importante. ¿Por qué ese apodo? Se pregunta si no solo las personas cercanas pueden llamarle así. Y este menciona que el emperador Roger Gerard, 2 años atrás, luego de castigar a ese emperador, ahora fallecido, por su locura, fue coronado rey y una era brillante para el imperio Valdemir comenzó. Pero sin embargo, este se pregunta, ¿cómo puede Ivana, que apenas sabe del mundo, conocer su nombre? En ese momento, el duque le pregunta a Ivana si ella conoce a su majestad. La pequeña le pregunta a su padre, ¿qué como su majestad? Pero este le dice que ella lo llamó Gerard y le pregunta si no es así. La pequeña le pregunta a su padre si Gerard es el emperador y dice que es un amigo de su madre y solía ir seguido a la granja. Ante esto, el duque se pregunta si Gerard, el emperador, solía encontrarse con Luis cuando estaba viva o si también lo hacía con Ivana. El duque, algo preocupado, le pregunta a la pequeña, ¿cómo eran sus ojos? Y esta dice que eran amarillos y rojos, al igual que una perla. Y el duque piensa que ese color de ojos es la prueba de un verdadero heredero real, y definitivamente era Gerard. Este también le pregunta a la pequeña si recuerda lo que él le dijo, y la pequeña dice que él se enojó con su madre, así que ella se enojó con él, e incluso lo pateó en la pierna y luego se disculpó. Y lo odio por haberse enojado con su mamá, pero luego de que se disculpara y jugara con ella, lo perdonó. Y ella solo dijo Gerard porque él se lo había enseñado. Y su mamá incluso se rió y le dijo que solo ella podría llamarlo por ese nombre. En ese momento, el duque se queda en silencio y piensa que la muerte de Luis fue antes de que Gerard asumiera el trono y tal vez aún era príncipe cuando conoció a Ivana, pero aún así, él fue el siguiente emperador, y le pregunta si realmente se lo dijo. Este mismo le pregunta a la pequeña si no dijo algo más y ésta dijo que realmente se divirtió mucho, pero Gerard no se quedó a dormir y desafortunadamente se fue. Esta piensa que Gerard solo fue en su segunda vida, y en aquellos días, el abrazo de su mamá era muy cálido. La pequeña abraza a su padre, y este llama a Ivana y le pregunta por qué llora. La protagonista llama a su padre mientras tiembla, lo llama varias veces, pero este le dice que está bien porque su papá está ahí. La pequeña sigue llorando y piensa que si le hubiera advertido a su mamá de su muerte cuando reencarnó, se pregunta si estaría con ella ahora. También vemos a los hermanos de la protagonista algo apenados, pero bueno, se escucha un fuerte sonido y alguien llama al maestro. Inmediatamente sale Valerie y le pide que haga silencio porque su hermana está llorando. Pero este hombre pide perdón pero pregunta si podría decirle al maestro que el emperador envió un regalo para la señorita. Valerie le pregunta, ¿qué como qué regalo? Y esta persona dice, que de acuerdo a la carta del señor Maxim, Valerie se desconcierta. Y esta persona se ve algo preocupado y dice que todo va desde la tesorería. Valerie se sorprende mucho, pero bueno, pasamos más adelante y Valerie le pide a su padre que mire. El duque se sorprende mucho y le dice a Ivana que Gerard le envió un regalo. La pequeña pregunta, ¿qué como que regalos? Y el duque dice que sí, y todo es suyo. Él le pregunta si le gustaría verlo o si envía a alguien a buscarlo. La pequeña se pregunta, ¿qué como que verlo afuera? Y el duque dice que está bien si tiene miedo de salir, porque él la protegerá no importa dónde esté, ya sea ahí o afuera. Si tiene miedo, puede confiar en él. Este mismo dice que su papi destruyó el altar que puso a Ivana triste y, por lo tanto, su papi siempre la protegerá. Esto ilumina el rostro de la pequeña y Valerie dice que así es y no debe preocuparse. También Luan,
porque siempre estarán con ella. Ambos gemelos dicen que ellos también le protegerán y la pequeña se ve feliz y les pregunta si es en serio. Ambos confirman que sí, es en serio, muy en serio. En ese momento, toman la mano de la pequeña y mientras lo hacen, le dicen que lo prometen, iluminando una vez más el rostro de la chiquilla, ya que ambos le están dando un beso y dicen que ellos siempre cuidarán de su querida hermana. Pero la pequeña se gira algo sonrojada y los hermanos se ven un poco apenados. La pequeña abraza a su padre mientras intenta decir algo y vemos la felicidad de ambos gemelos. E inmediatamente pasamos a otro lado, donde vemos al duque cargando a la pequeña protagonista. Esta llama a su papá, el mismo que le pregunta a Ivana qué ocurre, pero la pequeña pregunta si se ha perdido su poder o si lo tomará o si volverán al altar. El duque le dice que no, a su querida, porque no tomará su poder o algo parecido, y el altar fue destruido del todo. Este sigue abrazando a su pequeña, la misma que tiembla. Este también le dice a Ivana que si tiene miedo, pueden volver ahora. Ante esto, la chiquilla pone un pero porque Gerard le llevó un presente y el duque dice que pueden llevarlo a su habitación si así lo desea. La pequeña mira a su padre y ésta piensa que su papá no está enojado y tampoco le está regañando, y es un padre que está dispuesto a abrazarle justo como lo hacía su mamá. Esta lo abraza más fuerte y dice que no está bien y su padre le dijo que no se preocupe. Esto mientras la pequeña piensa que su papá dijo que siempre le protegería, así que estará bien. Ambos siguen caminando y el duque le dice a la pequeña que unos escalones más y podrá ver el mundo exterior. La pequeña se pregunta, ¿cómo que el mundo exterior? Y se pregunta si aún es gris, recordando esos momentos, preguntándose si aún hay fuego y monstruosas criaturas fuera. Pero en ese momento una fuerte luz da en su rostro. También podemos ver que el duque se encuentra en el exterior y llama de vaina, pero ésta cierra los ojos y su padre le dice que no está seguro. ¿Por qué dice que todo el mundo es gris? Pero como él dijo, a veces el mundo se oscurece y hasta hay relámpagos. En ese momento, la pequeña se sorprende, mientras su padre dice que aún así quedan muchos días bonitos como ese y el mundo no es tan horrible, al igual que la forma en la que mamá le amaba. La pequeña pregunta si su mamá y su padre dice que sí, porque incluso si el mundo se está quemando y se vuelve gris, su padre le protegerá como siempre lo ha prometido. En ese momento llegan los gemelos y ellos dicen que también lo harán. Valerie dice que solo su padre dice cosas tan buenas como esa todo el tiempo, y la pequeña piensa que eso es muy diferente de su primera vida y el mundo donde su padre le protege ya no da miedo. Esta se ve feliz porque es muy cálido. Inmediatamente vemos estos carruajes llegar y alguien pregunta si ese es el regalo que envió Gerard. Una persona le dice que sí al maestro. Y vamos a la pequeña bastante feliz mientras toma un peluche y alguien dice que aún con todas esas cosas glamurosas, ella todavía no ha cambiado y de hecho, el linaje de la señora Wiggin no irá a ninguna parte. El duque dice que es correcto porque su linaje ha dejado su nombre en la historia del imperio. Por este hombre dice que es difícil conseguirlo y el duque se queda en silencio. Esto mientras la pequeña sigue jugando porque esa debe ser la razón por la que Luis le dejó. Este hombre que parece el mayordomo se ve preocupado, piensa que es correcto y la señora debe eclipsar al emperador para escapar de sus manos y por eso se fue con la señorita Ivana. El mayordomo sonríe mientras el duque se aleja porque aún así el corazón y el rostro del maestro serán sanados por la señorita y los jóvenes amos, porque las familias se curan mutuamente. En ese momento el padre de la pequeña le pregunta si le gustan todos esos regalos y la pequeña dice que es muy suave. Esto mientras está sonrojada y su padre acaricia su pelo con una leve sonrisa en el rostro. Este dice que después de revisar todos los regalos deben enviarlo todo al cuarto de Ivana y debe conseguir un lugar para que los caballeros se queden. El mismo duque también dice que hay muchos caballos en la casa del duque, así que cuando vuelva debe soltarlos y devolverlos. El mayordomo le pregunta al señor si no devolverá los carruajes, pero el duque pregunta que por qué debería porque están incluidos en los regalos. Ante esto el mayordomo se ve preocupado y se pregunta si quiere decir que todos esos 7 grandes y hermosos carruajes son suyos. Pero bueno, piensa que es correcto y solo piensa en todas las cosas buenas que hizo el difunto emperador para Madame Louise, y este dice que lo hará. Ahora la pequeña pregunta si pueden entrar ahora y el duque le pregunta si le gustaría pasear un poco. Usted le dice que vayan porque él continuará sosteniéndole, así que se abrazan y la pequeña dice que está bien. E inmediatamente pasamos a otro lado, lo que parece un invernadero,
un invernadero bastante hermoso. Aquí podemos disfrutar de una fuente de agua espléndida y la pequeña pregunta ¿qué es eso? El duque dice que solo es una fuente y la pequeña dice, fuente. Y sí, volvemos a ver la fuente. Esta se pone en pie y el duque le pregunta si quiere entrar para mojar sus pies, porque será genial. Este empieza a levantar su pequeño pantalón y podemos ver que la pequeña ya tiene sus pies a la orilla del agua. El duque le pregunta si no es genial, y esto mientras se queda viendo a los gemelos. El duque dice que lo están haciendo bien porque normalmente ya saltarían, y este pide que no salpique en el agua porque podrían resfriarse. En ese momento vemos que ambos se quitan sus zapatos y entran los pies junto a la pequeña. Estos dicen que es realmente genial, y el duque dice que pueden jugar ahí todos los días calurosos. Luan dice que si su hermana mejora un poco y come bien, estará mejor rápidamente. El duque sigue bastante feliz y este da un giro, pero bueno, acariciando las cabezas de los gemelos, dice que pronto enviará a un herrero para que les consiga una nueva espada porque en comparación con antes, sus alturas y habilidades se han desarrollado, por lo que es hora de obtener una nueva espada. La pequeña pregunta que cómo que espada, y Luan dice que correcto, porque su padre y ellos todos usan espadas. La pequeña dice que su mamá también y pregunta entonces ella usará una espada. El duque dice espada y piensa que si se fija bien, los dedos y las muñecas de Banda también tienen arañazos y estaban rotos antes, y sería peligroso sostener una espada con esas manos. Este se ve algo preocupado, pero la pequeña empieza a irradiar un brillo y el duque dice que si duerme bien, come adecuadamente y recibe un buen tratamiento, él personalmente le enseñará, porque su hija luce exactamente como su madre, así que podrá usar bien la espada. Valerie dice que sí, porque las habilidades de la señora Wigge son realmente increíbles. También Luan, porque sus habilidades definitivamente serán mejores que las suyas. La pequeña pregunta si es en serio y el duque dice que sí. Su madre era la más fuerte y su madre podría destruir el altar solo con una espada, así que cree que Vaina lo puede hacer también. La pequeña se pregunta si también puede destruir el altar y el duque le dice que es por eso que Vanna debe comer, dormir, jugar y recibir su tratamiento de manera adecuada para mejorar pronto. La pequeña dice que sí, pero su padre sigue pensando que Van está decidida a tratarse las heridas y él cree que mejorará pronto y deben llamar a Sadoven y McKellen para intercambiar información sobre su condición exacta y deben prevenir que Van crezca en un mal estado. Después de esto, pasamos a otro lado y el duque le pide a Evanna que vaya. Este le pide que mire todos los regalos que Gerard envió para ella. La pequeña se ve sorprendida y su padre le pide que los mire cuidadosamente y elija el que más le guste. La pequeña sigue con la boquita abierta y dice que son muchos. Un momentito más adelante, pasamos con el duque y los gemelos. El duque le pide que se queden con su hermana y la cuiden, y eviten que los juguetes caigan sobre ella y la lastimen, pero les pide que estén tranquilos, porque pueden mirar lo que les guste. Luan le pregunta a su padre si él no estará con ellos, y el duque dice que ahora tiene algo que hacer y deben cuidar de su hermana. Este se marcha y Luan dice que ahora es más gentil que antes y le pregunta a su hermana si no lo cree. Esta misma dice que lo aprendió de la señora Wigor y normalmente él no es así. Luan dice que es como si estuvieran aprendiendo el uno del otro. Valerie dice que es cierto y aquí vemos que Luan está muy feliz. Este llama a su hermana y le pregunta si encontró algo que le guste. Ambos dicen que porque ese conejo es enorme, y la protagonista dice que ese conejito también usa ropa. Pero Luan le pregunta que si siendo de ese tamaño podrá abrazarlo. La pequeña le pregunta que cómo que abrazarlo, y Luan le pide que intente abrazarlo. La pequeña se ve decidida y se lanza sobre el muñeco. Aquí vemos a ambos gemelos muy enamorados. Estos gritan que ella es muy adorable, pero Luan le da un golpe a Valerie y le dice que la asustó, y mientras Valerie se revuelca del dolor, Luan le dice a la pequeña que las manos del conejito son muy grandes. Esta le pregunta si no es así, y la pequeña dice que es cierto. Aquí vemos que Luan hace que el muñeco abrace a la pequeña y usted le dice que si la pone así le hará sentir mejor, e inmediatamente él pregunta que cómo se siente. La pequeña dice que le encanta, pero esta se queda viendo algo y vemos que su hermano también la abraza. Este le dice que si no le gusta que él le abrace, no lo hará, pero la pequeña gira su cara y ambos siguen abrazándose. Pero un poco más atrás se ve a Valerie algo enojada y esta le pregunta a su hermano si acaso se atrevió a golpearle. Pero Luan dice que el más rápido tiene más posibilidades de ganar. Su hermana le pregunta si lo dice en serio y esta le grita que vaya allá lanzándose sobre él,
cayendo encima del peluche al lado de su hermanita. Luan le pregunta si está loca y le pregunta que qué iba a hacer si todos esos juguetes se hubieran caído sobre ella. Pero Valeria dice que de ser así entonces la hubiera salvado y no hay problema. Esta le pregunta a la pequeña si está bien, si no está lastimada. Luan también le pregunta si realmente está bien. Y también dice que ese conejo relleno es súper suave. Valerie dice que claro y no hay forma de que los regalos de su majestad sean ordinarios. Esta le pregunta a la pequeña si le gusta, la misma que responde que sí, y ambos gemelos se quedan viéndole con esa hermosa sonrisa. Valerie dice que desearía que hubieran estado juntos desde el principio. Ante esto Luan dice bueno, porque estarán juntos de ahora en adelante. La pequeña se queda escuchando toda la conversación y pregunta si estarán juntos en el futuro también. Valerie dice que papá, Luan y ella siempre estarán a su lado porque son una familia. La pequeña pregunta si eso significa que no le abandonarán, creando esta pregunta un momento un poco extraño, pero Valerie acaricia su cabeza y dice que eso es justo lo que significa. Y esta le pide a su hermanita que nunca los abandone porque ellos siempre estarán juntos. Así que deben ser felices, y esto mientras los tres se abrazan y la pequeña les dice que sí a su hermana y hermano. Inmediatamente pasamos a otro lado y el duque pregunta que por qué hay tanto trabajo cerca de la frontera. El mayordomo pone un pero porque aún es demasiado fácil de monitorear, y pregunta si no es algo bueno. El duque dice que es cierto y también por un pero porque la situación en Elen no es del todo normal y parece que la pérdida de la protección divina hizo temblar a todo el palacio y la capital. El mayordomo dice que tal vez el imperio ya no sea un problema si esos disturbios se hacen cada vez más frecuentes. El duque dice que es cierto mientras abre una gaveta. Allí se ven unos papeles porque mientras mayor sea el disturbio, mayor son los chances de que los puntos débiles sean revelados. Este dice que esa es una carta del emperador porque su majestad ya estaba al tanto de todo lo que ocurre en Elen y puso espías allí. Por lo tanto, no es necesario gastar sus recursos humanos inútilmente en Elen. Y este dice que dejarán eso a su majestad mientras que ellos unen la frontera. El mayordomo pregunta que cómo que la frontera y el duque dice que así es porque ellos ya saben que van a venir del imperio. Y si los secuestradores no aparecen en unos de esos países aliados, serán su próximo objetivo. El mayordomo pregunta que si entonces no sospecharán si repentinamente le ponen atención a la frontera. El duque dice que incluso si sospechan, es mejor tener una fuerte frontera, porque de todas formas no pueden cruzarla. El mayordomo dice que sí lo entiende. Bueno, no era el mayordomo, es esta persona que llama al maestro y dice que MC Keyen está ahí. El duque le pide que entren e inmediatamente pasamos a un lugar más cómodo donde están sentados. El duque dice que ese día examinó los brazos y hombros de su hija y pregunta si es posible sanar un cuerpo en ese estado. La doctora dice que debido a que los huesos son suaves y pequeños, si es posible curarlo, pero sería demasiado doloroso. Y el duque dice que si Ivana pudiera soportar el dolor y la recuperación es exitosa, entonces pregunta si ella podría sostener una espada, pero la doctora pregunta que cómo que espada. Después de esto pasamos a otro lado donde vemos cierto frasco romperse. Allí está sirvientas con sus cabezas inclinadas, mientras alguien grita que no se encontró nada de nuevo. Pero esta persona le pide a su majestad que por favor le disculpe, mientras su majestad le grita al que está inclinado que es un inútil, preguntándole que cómo se atreve a regresar sin el artículo del sacrificio. Este emperador sigue gritando, y le pide que vaya a buscar el sacrificio inmediatamente, y debe darse prisa y hacerlo antes de que su imperio colapse. Este soldado le dice que sí a su majestad, y vemos que este mismo aprieta el descansabrazo de su trono, y como un desquiciado, empieza a murmurar que su artículo de sacrificio es solo suyo, y todo el poder de la gran deidad, toda la gloria, todo es de él. Este se sorprende por algo mientras piensa que son solo suyos. Inmediatamente pasamos a otro lado donde volvemos a ver a la doctora, o mejor dicho volvemos a la reunión de antes. Y el duque vuelve a preguntar si será Ivana capaz de sostener una espada. Esta persona llama a su gracia y dice que la señorita Ivana es diferente a la señorita Valerie, y empuñar una espada es demasiado para ella. Pero el duque dice que Ivana es hija de Luis y suya, y por lo tanto se supone que ella es mejor que Valerie, quien solo heredó su linaje. Pero esta persona dice que solo sucederá cuando la señorita esté saludable, y el solo hecho de que todavía esté atormentada por los abusos es una clara indicación de su incapacidad para empuñar una espada. Y eso es imposible. Este le dice a su excelencia, pero el duque le responde que eso es lo que Ivana quiere,
y ella no es de espadas. Este le pregunta a la doctora si está de acuerdo, pero la doctora le pregunta si puede saber por qué quiere que la señorita use una espada, y el duque le vuelve a repetir qué es lo que ella quiere. Ella quiere empuñar una espada, y piensa que es una buena idea, porque de esa forma, terminando la doctora la oración, porque así Evanna tendrá un medio para protegerse, y el duque dice que no pueden seguir esperando cosas que no saben cuándo serán convocadas, y no todas las grandes deidades son fuertes. Y hay grandes deidades que son muy sensibles a los objetos oscuros, pero no pueden hacer nada a los humanos. Y por lo tanto, aparte de la gran deidad es bueno para ella tener un arma para protegerse. Ante esto, la doctora dice que si la señorita sigue quedándose a salvo en la mansión, eso no será necesario. Esto desconcerta a este hombre que llama a Sullivan, o mejor dicho a la doctora. Pero esta misma repite que lo dice en serio, y puede que ella no tenga el talento en el manejo de la espada. El duque cierra sus ojos, y dice que entonces encontrarán otra manera, porque no tiene intención de encarcelar a su hija, y siempre y cuando ella no tema salir al mundo exterior, él la ayudará a adaptarse como hizo con Does, recordando esa vez que ella le dijo que no podía encarcelarle solo porque es la protectora de la gran deidad, y tiene que salir más a difundir la conciencia, para que todos sepan que no son una especie que explotar y merecen el respeto de todos. El duque dice que los protectores de la gran deidad no viven para estar encerrados, y él no hará eso. Esto sorprende tanto a la doctora como a este hombre, pero sí, vemos una leve sonrisa en el rostro de la doctora, y esta dice que está bien y si eso es lo que quiere tratará de hacer su mejor esfuerzo para ayudarle. Y además, realmente desea ver a la señorita empuñar una espada, como lo hacía su madre. Nuevamente pasamos a otro lado, y vemos esta bandeja al parecer con una merienda. Alguien dice que esos dos no suelen dormir la siesta. Es el duque, quien sonríe ya que sus gemelos están durmiendo junto a su hija más pequeña. Pero bueno, estos emiten un sonido e inmediatamente Luan llama a su padre, y Valerie dice que su pequeña hermana, pero el duque dice que es tarde, y les piden que tomen su cena y vayan a su cuarto. Y mientras carga a la protagonista, dice que está durmiendo profundamente así que no la despertará. Este la coloca en su habitación, y vemos que la protagonista sigue durmiendo. Y esta se gira y toma uno de los peluches y lo abraza. Esto mientras su padre sonríe satisfactoriamente. También vemos esto que parece un conejo, y sí, es el enorme conejo de la protagonista que está sentado al borde de su cama. Allí también vemos ambos gemelos mirar a su hermanita con gran ternura. Pero en ese momento alguien dice que iniciará el proceso de sanación de Vaina pronto, y Valerie dice que dolerá mucho, y pregunta si es absolutamente necesario. El duque dice que sus huesos están dislocados, y necesitan ponerlos en su sitio, y cuanto antes es mejor. Este dice que ellos dos deberían quedarse junto a ella para asegurarse de que no tenga demasiado dolor, y no quiere que ella se lastime sola. Ambos hermanos se ven decididos, y bueno, pasó el tiempo y llegamos a la noche, donde vemos a la pequeña sentarse a la orilla de su cama. Esta piensa que obviamente se quedó dormida en el suelo, pero se desconcerta al ver algo, y sí, lo que logra ver es a su padre, poniéndose ella en pie rápidamente acercándose al duque. Esta llama a su padre, y le pregunta si está durmiendo, y mientras le ve, dice que es hermoso. Pensando que esa es la primera vez que lo ve dormir, esta siente hambre. Y bueno, dice que está muy hambrienta. Pero en ese momento algo ilumina sus ojos, y esta se pregunta que como que hambrienta, y piensa que es extraño, porque si le duele no puede comer, y si no puede comer se lo llevarán de inmediato. Esta se gira mientras ve algo, y piensa que ahí no es así, ahí todo es cálido y delicioso, y su papá también le alimentó. Esa se queda viendo la cena preparada para ella, extendiendo su mano para tomar este pan, comiéndolo con bastante felicidad en su rostro, pensando que es muy rico, pero no sabe qué es, porque los sabores están todos mezclados. Pero esta se queda viendo algo, y piensa que no tiene que moverse más ahora, preguntándose si de verdad puede estar ahí, esto mientras vemos la casa del duque desde el exterior, porque entonces ese es un verdadero hogar, como cuando vivía con su madre.